Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Yo a través de tus ojos. La exposición de amor que hará historia. Hay amores que necesitan palabras para contarse, otros que se susurran en la intimidad. Y luego está el de Engin Gülerek y Tuba Büyüküstün, que ha decidido inmortalizarse a través del arte. En una época donde todo se grita en redes sociales, ellos han optado por hablar desde la fotografía, el color y la emoción. Su historia, tejida en miradas, silencios y complicidades, ahora se transforma en una exposición titulada Yo a través de tus ojos. Un nombre que no es solo una metáfora, sino una declaración emocional de lo que cada uno ve y siente en el otro. La galería elegida es un espacio íntimo, lejos de lo ostentoso, donde cada imagen contará una pequeña parte de este gran relato de amor. Las fotografías que ha tomado Engin Gülerek, siempre observador, capturan instantes cotidianos, pequeños gestos, luces suaves. Tienen la melancolía y profundidad que lo caracterizan como artista. En cada una de ellas está Tuba Büyüküstün, pero no como actriz, sino como musa, como alma compartida. A través de su lente, ella no actúa. Simplemente existe, se revela. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha dejado que sus manos hablen en acuarela. Sus pinturas, éteras y llenas de matices, son retratos emocionales. No buscan el parecido físico, sino la esencia, la energía. Con trazos suaves y colores que parecen respirar, ha pintado a Engin Gülerek como lo ve cuando nadie los observa. Y ese ejercicio de mirar y ser mirada ha dado vida a una obra íntima, sensorial y profundamente poética. La armonía entre sus lenguajes artísticos ha sido tal que la exposición se siente como un solo corazón latiendo. La frase Yo a través de tus ojos cobra un sentido rotundo en cada rincón de la sala. Porque estas obras no son simplemente homenajes al otro. Son espejos donde cada uno se ha dejado ver a través del filtro más honesto y amoroso. No hay poses, no hay filtros. Solo vulnerabilidad, entrega y devoción. Para los que conocen su historia, recorrer la exposición será como adentrarse en un diario íntimo, en páginas no escritas pero absolutamente vividas. Pero hay algo más, algo que flota en el ambiente con la expectativa de una revelación mayor. Los murmullos de su entorno han comenzado a tomar forma. Se espera que Engin Gülerek, al final del evento, se arrodille frente a todos y le pida a Tuba Büyüküstün que se convierta en su esposa. No lo hará con un discurso ensayado, sino con el mismo silencio cargado de significado que atraviesa toda la muestra. Ese instante, si ocurre, coronará una noche donde el arte y el amor se funden en un solo gesto eterno. Para muchos, esta exposición ya ha comenzado a ser considerada una de las declaraciones de amor más originales de los últimos tiempos. Porque no se trata solo de mostrar talento, sino de compartir una intimidad cuidadosamente cultivada. Lo que más conmueve es que cada obra lleva en sí la esencia del otro. Es como si Engin Gülerek hubiera fotografiado con el corazón, y Tuba Büyüküstün hubiera pintado con los latidos. El resultado es una sinfonía visual que desarma incluso a los más escépticos del amor. Se sabe que una de las piezas más especiales, una acuarela firmada por Tuba Büyüküstün, ha sido reservada exclusivamente para ese día. No estará colgada en las paredes, sino escondida en un rincón secreto, esperando el momento justo para ser revelada. Ese será el punto final de un recorrido que promete emocionar, estremecer y, quizás, arrancar lágrimas. Esa obra es un mensaje privado, un testimonio sellado de lo que significa amar sin condiciones. Los asistentes serán testigos de algo que va mucho más allá de una exposición artística. Serán invitados a formar parte de una promesa silenciosa, a mirar de cerca cómo se siente el amor verdadero. Porque hay algo en las fotografías de Engin Gülerek que no se puede fingir. Una ternura que se filtra en cada encuadre, una devoción que atraviesa cada disparo. Y en las acuarelas de Tuba Büyüküstün, esa sensibilidad suya que transforma cada sombra en una caricia visual. Esta iniciativa no busca aplausos ni titulares. No hay patrocinadores ni anuncios grandilocuentes. Es una celebración íntima, un altar invisible donde se ofrenda el amor en su forma más pura. Porque para ellos, el arte no es una vitrina, sino un refugio. Y en ese refugio, han aprendido a verse, a comprenderse y a cuidarse sin ruido. El público solo podrá presenciar una parte de esa magia. La otra permanecerá, como siempre, entre ellos dos. Sus amigos cercanos ya han comenzado a hablar de esta unión como un preludio nupcial. No con vestidos ni anillos aún, pero sí con todo lo que importa: respeto, admiración, entrega. Lo que se respira entre Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek es un amor maduro, pausado, profundamente espiritual. No necesitan promesas vacías porque ya lo están diciendo todo en cada trazo, en cada imagen.
Y si hay un sí al final del evento, será simplemente la conclusión natural de todo lo vivido. Hay quienes aún piensan que el arte y el amor no pueden coexistir sin conflicto. Pero esta pareja ha venido a romper ese mito. Su exposición no es solo una muestra estética, sino una forma de decir: te veo, te reconozco, te inmortalizo. Es como escribir un poema a cuatro manos, donde la imagen y el color sustituyen a las palabras. Y en ese diálogo íntimo entre ambos lenguajes, han construido un nuevo universo. Los medios, aunque aún no han tenido acceso total, ya califican la idea como revolucionaria dentro del mundo del espectáculo, porque no se trata de marketing ni de show, se trata de sensibilidad, y eso es algo que no se compra ni se produce. Eso solo se siente. Y tanto Engin Agurek como Tuba Büyüküstün han demostrado que lo que los une está más allá de lo superficial. Es una conexión creativa, espiritual y profundamente humana. El arte, al final, es una forma de eternidad. Y ellos han elegido esta vía para no dejar que su amor se pierda entre los días. Las fotografías sobrevivirán al paso del tiempo, las pinturas se colgarán quizás en nuevos muros, pero el sentimiento detrás de cada obra seguirá latiendo. Porque no es solo arte. Es un testamento de dos almas que han aprendido a mirarse sin máscaras, sin miedos. Algunos de sus colegas ya han confirmado su asistencia al evento, no solo como amigos, sino como admiradores. Porque saben que presenciarán algo irrepetible. Una historia de amor contada sin palabras, una galería transformada en altar. Y aunque el público no tenga acceso a todos los detalles, lo que se vivirá esa noche quedará en la memoria colectiva como una de las declaraciones más bellas jamás vistas. Lo más hermoso es que, pese a todo el simbolismo, Engin Agurek y Tuba Büyüküstün han mantenido los pies en la tierra. Saben que el arte no es una exhibición de grandeza, sino una forma de conectar con lo esencial. Por eso, cada obra fue hecha en silencio, en complicidad, en noches compartidas de creación. No buscaron perfección, sino verdad, y eso se nota. Porque lo verdadero se reconoce de inmediato. En cada cuadro, en cada foto, late un susurro. Yo te veo. Y eso, dicho entre artistas, es más poderoso que cualquier promesa. Porque ver al otro en su totalidad, con sus luces y sus sombras, es amar en su forma más pura. Engin Agurek ha visto a Tuba Büyüküstün como nadie. Y Tuba Büyüküstün ha retratado a Engin Agurek desde un lugar que solo el amor alcanza. El resto es solo arte. O quizás, todo es arte. Y así, entre pinceles y cámaras, entre suspiros y luces tenues, nacerá una propuesta de matrimonio que quedará grabada no solo en la prensa, sino en la historia del amor moderno. Porque cuando dos almas se miran tan profundamente como para crear juntas, el siguiente paso no puede ser otro más que la eternidad compartida. Esta exposición será su sí preliminar. Un sí en colores, en imágenes. Un sí que lo dice todo sin decir una palabra. Adiós.